¿Cómo están ustedes? Hoy quiero que conversemos en su casa con un parlamentario, fundamentalmente de cuestiones que tienen y dicen razón con lo que no solo con lo que ha pasado en materia electoral, sino en otro tipo de cosas que son interesantes para usted. Hoy día conversamos con el diputado Osvaldo Urrutia. Diputado, gusto de tenerlo por acá. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Rodrigo? Diputado sobreviviente, ¿no? ¿Por qué? A la gripe. Porque... sí, no hemos estado igual que usted, pues. Hemos estado bien enfermos. Sí, yo llegué a neumonitis, así que tuve muchos días en cama. Entonces no le voy a dar ni la mano a usted, claro. No, pero ya se supone que ya vi la luz al final del túnel y me estoy recuperando. La luz, sí, mire, sí, qué sí. bien, qué ya bien. estoy saliendo. Lo felicito. Fue duro, sí. Esta gripe viene con mucha fuerza. Me tuvo muy mal, pero ya creo que estoy saliendo. Gracias por tu preocupación. ¿Qué le pareció el cambio de gabinete? A ver, la verdad es que es muy cosmético y superficial. De hecho, es curioso porque sacan al mejor ministro, que era Máximo Pacheco, que lo estaba haciendo muy bien en el tema de energía. ¿Y lo mandan al mejor lugar, dice usted? No sé, fíjate, si realmente esa es la verdadera razón que se va como jefe de campaña del candidato Ricardo Lagos. La verdad es que yo tengo información de que él quiere ser candidato parlamentario. Pero para decirte, sacan al mejor ministro, porque realmente reconozco que lo estaba haciendo muy bien en materia de energía, y también sacan a la peor, los dos extremos, la que lo había hecho más mal. Era obvio que Javiera Blanco, la ministra de Justicia, lo había hecho mal en varios de sus responsabilidades, no solo en el tema de gendarmería, con las pensiones escandalosas, en el tema del Sename, con las muertes de los menores, con la falta de presupuesto, incluso aquí en la región significó la salida del director regional, una persona que a mi juicio no lo estaba haciendo mal, que había hecho... Pagó los platos rotos. Y pagó los platos rotos, sí. Y no contó con el apoyo tampoco de la ministra en ningún minuto. Y también la debacle en el registro civil, con todos los problemas que se han producido, con la falta de la fe pública, producto de los errores que se han cometido con el registro electoral. O sea, sacaron a los dos extremos del gabinete, pero los verdaderos responsables de esta crisis, que es el comité político. ¿Y el cambio del ministro de Bienes Nacionales? Mira, la única justificación ahí que se apitutó el diputado Aguiló y puso a su señora. Esto es nepotismo puro, porque... Porque es de la izquierda cristiana y es el único de la izquierda cristiana. Claro, entonces él aprovechó esta oportunidad para apitutar a su señora en un cargo público, que es escandaloso, resulta vergonzoso que haya ocurrido, pero es la verdad, y porque no veo otra razón, porque además también el ministro Osorio no lo hacía mal. No, además hizo una cuestión que nadie se había atrevido a hacer, que fue el tema de caerle encima a la Fundación SEMA. Sí, también. Claro, entonces, desde el punto de vista del gobierno, ideológicamente, programáticamente, no se le ve por dónde había actuado mal, digamos. Claro. Mira, algunos piensan que es una cortina de humo, porque la verdad es que la presidenta había protegido durante mucho tiempo a la ministra Blanco. La ministra Blanco ha anunciado que ella quiere ser candidata también a parlamentaria, al igual como se sabía que era Pacheco. Y el plazo para renunciar a su cargo vencía en noviembre, el 23 de noviembre, que tiene que ser un año antes de la elección. Vence. Vencen a finales de noviembre. Es diferente a venceremos. Sí, vencen a finales de noviembre. Pero, dada lo escándalo que pasó y que ocurrió esta vez con el registro de electores, tuvieron que adelantar la decisión, pero que para que pasara piolita y no se notara, porque ella no ha asumido ninguno de sus errores, ninguna de sus responsabilidades. De hecho, se fue de vacaciones con un senador de la República a Estados Unidos, no ha asumido ninguno de sus errores. Tratan de cambiar y hacer un cambio cosmético y sacan a Pacheco, que también tiene ambiciones electorales, para que se vaya a apoyar a Lagos, la sacan a ella, y este cambio, que parece ser un acto de nepotismo de la izquierda cristiana por parte del diputado Aguiló para colocar a su señora en el gabinete cuando queda un año de gobierno, lo que me parece vergonzoso. Entonces, el cambio es liviano. La verdad es que no apunta a los verdaderos déficits y falta de coordinación que existe en el gabinete. Yo creo que... ¿Qué es lo que se debió haber hecho, según usted, con este desajuste, o con esta elección que tiene un padrón en el cual hay 500.000 personas que no se sabe si algunos dijeron que sí o no, pero están cambiados de domicilio? Bueno, algo obvio, que era postergar la elección mientras no se arreglara el padrón electoral. Ah, esa era la postura suya. Pero obvio, si hoy día estamos hay sospechas de fraude electoral. Mire, esto no había ocurrido en Chile desde el año 71. ¿Se acuerda de una elección parlamentaria que hubo el 71 y otra el 73, que se acusaban cruzadamente? No, hubo algo anterior, algo parecido,
pero Usted tiene mejor memoria que yo. bueno, ok, pero es que yo lo estoy cruzando además con el tema, aparte de esto, cruzándolo con el tema que está subyacente, que muy poca gente sabe, que haya anunciado una huelga de los empleados públicos, digamos, y bueno, y el CERVEL y el registro civil son empleados públicos. Entonces, No, y no solamente eso, los funcionarios los que acarrean, los que controlan, claro, los que tienen que los armar municipios, todo claro, el equipamiento para habilitar los locales de votación a lo largo de todo Chile, son los 345 municipios donde esos funcionarios han sido llamados a paro el día viernes, o sea, un día prácticamente antes de la elección. Bueno, pero ya la elección va, pues ya es un sí, pero tema. eso a mí me parece que ha sido una extorsión de muy mal gusto, porque el paro y los reajustes de los funcionarios públicos... Lo que dice usted de la huelga. De la huelga, Sí. porque es una extorsión al gobierno de mal gusto, inoportuna, además ellos reconocen que están extorsionando. Es impropio, sí. Es absolutamente impropio. Además que hay un plazo todavía para definir, por lo menos 3-4 semanas, cuál va a ser el reajuste, pero ellos aprovechan esta ocasión, esta oportunidad para llamar a paro. Lo que va a atentar, mira, lo malo de esto es que todos sabemos que el principal enemigo o el principal adversario en esta elección va a ser la abstención. Y a eso súmele el tiempo, que hay que rogar, digamos, que no caiga agua, porque si no la gente, claro. Bueno, pero si la abstención por esto del voto voluntario y la inscripción obligatoria, le sumamos el paro de los funcionarios y le sumamos el chascarro que había en el registro electoral, la abstención va a aumentar. Entonces esto va a ser un proceso que a lo ¿Cuánto mejor... cree usted que va a ser la abstención? Bueno, yo no me las doy de analista político, pero las expresiones que he escuchado bordean que probablemente más del 60%, 65%, algunos hablan de que vamos a tener de abstención, lo que es muy alto. Que el 35% de un padrón electoral en una comuna vote le da muy poca representatividad a esa persona que ha sido elegida. Así que yo considero que, respondiendo concretamente a tu pregunta, que el gobierno debería haber tomado una decisión mucho antes. Cuando hace 4 o 6 meses se cruzaron oficios y se informó que existía este problema, se debía haber tomado una decisión. Y es por eso que la responsable es la ministra de Justicia. Porque Gabriela Blanco debió haber tomado una decisión y haber dicho, mire, a ver, ordenemos la casa, tengamos un padrón electoral que le dé garantías a todo el mundo, a todos los sectores, que esté ordenado, y ahí hagamos la elección. Y si hay que desplazarla, desplacémosla. Si no éramos capaces de hacerlo. Pero aquí ocultaron todo el problema y a última hora, la última semana, presentaron un proyecto de ley muy malo, tan malo, la enfermedad, o sea, el remedio era peor que la enfermedad, que los propios parlamentarios de la nueva mayoría se negaban a votar. Y se les cayó por eso. Y el equipo político pasó piola, no asume ninguna responsabilidad. Esto es vergonzoso, mira. Ahora el tema es que lo importante es que la gente vaya a votar. Sí, porque ojalá que vaya a votar. Si no se ejerce el derecho que tienen los ciudadanos, puede ser de que la cosa sea más distorsionada de lo que a lo mejor podrían ser de otra manera, ¿no le parece a usted? Mira, no da lo mismo, obviamente, quien gobierne los destinos de una comuna. Son tantas las tareas que tiene que cumplir un alcalde y su consejo, desde solucionar los problemas de las personas más vulnerables o que han caído en la pobreza, de la persona que, por ejemplo, se le incendia su casa, de las personas más vulnerables, hasta pasando por la educación, la salud, la vivienda, las áreas verdes, hasta pensar y planificar la ciudad por los próximos 20, 30, 40 años. O sea, las competencias que tiene que tener un alcalde, la capacidad para liderar equipos de trabajo, porque obviamente el alcalde no lo hace todo solo, para poder dirigir una comuna, sobre todo comunas grandes como Valparaíso, como Viña del Mar. ¿Qué le parece a usted? Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, yo creo que indudablemente elegir alcalde es un tema... que nos afecta a todos. Es vital para el ciudadano, es vital, es el día a día el que le afecta en todas las cosas. Pero, ¿qué le parece los días previos a la elección, esta campaña, esta cosa injuriosa en las redes sociales, esta cosa que además algunos candidatos y candidatas levantan hasta sus cadáveres y lo ponen detrás en la foto o salen con la guagua en brazos y se denostan la impudicia anterior más la grosería del insulto? Yo creo que no había sido tan fuerte en las elecciones anteriores. Sí, mira, las redes sociales lamentablemente se han prestado mucho para estas injurias, calumnias, insultos de todo tipo. Es por eso que yo hace ya casi un año presenté un proyecto de ley para que no existiera el anonimato en las redes sociales.
que no existieran, por ejemplo, los Twitter que son anónimos o que suplantan a personas. A mí me parece que eso es un tema que debería legislarse y normarse, porque no es posible que cualquier persona se tome de tu Twitter y diga cosas que tú nunca has dicho, o es más, elijan un Twitter anónimo y se dediquen a insultarte, y los hay, y que te calumnen y que levantan falsas acusaciones de delitos, de fraude, a personas que no son verdad. Eso no puede seguir ocurriendo en las redes sociales, le hace mal a la democracia, le hace mal a nuestro sistema electoral. Entonces, yo espero... Pero ese proyecto está... ¿está en proceso o es archívese y olvídese? No, mira, todos los proyectos de ley que se presentan en la Cámara de Diputados primero tienen que ingresar a una comisión, la comisión, dependiendo de los temas que tenga, lo va poniendo en tabla. Hay muchos temas en la comisión, yo espero que durante este año, antes de fin de año, se ponga en tabla y lo podamos discutir porque hay consenso y yo creo que hoy día ha quedado aprobado, a pesar de que algunos se opusieron, algunos personeros de la extrema izquierda dijeron que era antidemocrático, yo no veo dónde está lo antidemocrático y no querían debatir sobre el tema. Yo creo que ahora, por lo que tú has planteado, y que ha quedado en evidencia, que hay mucha gente que usa las redes sociales para calumniar, para insultar, para denostar gratuitamente, sin ningún fundamento, y que eso no puede seguir ocurriendo en Chile. Yo creo que hoy día hay más conciencia de eso y yo espero que después de la elección nos demos el tiempo de poder debatir. A mucha gente le ha llamado la atención, a mí también me ha llamado mucho la atención, que en algún canal abierto haya aparecido ahora un programa en que el programa era meter a un régimen penitenciario, a un joven que tiene mala conducta, etcétera, y los abusos del régimen penitenciario como que se reproducirían como que fuera la conducta que tiene que enfrentar en circunstancias que el régimen penitenciario actual chileno, yo diría que alcanza de lo más gravoso en el mundo. ¿Qué opina usted de aquello? Bueno, tú me llevas a un tema que ha estado también en la palestra en los últimos días, que es el tema de las libertades condicionales. Más allá del programa, que no lo he visto, pero uno de los temas que a mí me preocupa es el tema de las libertades condicionales, que particularmente aquí en Valparaíso, a raíz de que tenemos una ministra de la Corte de Apelaciones tremendamente garantista, ha hecho una interpretación de la ley muy antojadiza. El decreto ley 321, que data del año 1927, se ha venido aplicando durante casi 100 años con el mismo criterio. No obstante, esta ministra cambió el criterio. Hoy día, para entregar una libertad condicional, los reos deben tener o cumplir ciertos requisitos, que en ningún caso son un derecho, son un beneficio carcelario que se da cuando una persona cumple ciertos requisitos, y esos requisitos hay que acreditarlos. La ministra estima que es un derecho. La ley... Yo entrevisté al abogado Manrique la semana pasada y le planteé lo mismo. Él me dijo en su planteamiento lo mismo que usted, que no era un derecho, sino que era un beneficio. Yo comparto lo que dice el abogado Manrique, porque la ley, si usted la lee, el decreto ley 321, en ninguna parte habla de un derecho. Y es curioso, además, mira, sin ser abogado, que primera vez en la historia desde que se aplica el decreto ley 321, una ministra garantista, por excelencia, aplica este criterio. Antes nunca se había aplicado el criterio. Y además se pasa por el aro, ¿verdad? La verdad, el informe de gendarmería, porque entre los 4 requisitos que debe cumplir un reo es haber cumplido al menos una parte de la condena. La mitad o los 2/3, depende de la gravedad del delito. Que haya tenido irreprochable conducta. ¿Cómo comprueba que haya tenido irreprochable conducta si no es el informe de gendarmería? Pero ella se lo pasa por el aro. Ella dice que no es vinculante el informe de gendarmería. Además, debe haber un informe de gendarmería hecho por una psicóloga que diga que esa persona está rehabilitada. Y por último, que esa persona haya concurrido a la escuela o una escuela haya aprendido algún oficio. Esos dos, podríamos decir, bueno, esos más objetivos, se firma y se acredita que lo hicieron. Pero ¿cómo acredita que la conducta? Lo cual, con todo respeto, es casi una inconsecuencia, porque le escuché decir a responsables de la educación en Valparaíso que el Ministerio de Educación les impedía ejercer esa actividad y entregar unos títulos técnicos. Entonces les piden un requisito que al final la organización que se los tiene que dar no se los da. Mira, a mí me gustaría emplazar a esta ministra y particularmente a la Comisión de Libertad Condicional, que hoy día ella ha dejado en libertad durante este año 2016 a más de 1000 reos, cumpliendo sin escuchar y hacerse cargo de los informes de gendarmería. Muchos de los que están en libertad tienen informe en contra o no tienen informe favorable por parte de gendarmería. Y dentro de esos reos, varios se han vuelto a delinquir. Incluso uno en la calle Uruguay, hace menos de 2 o 3 semanas, asesinó a un ciudadano haitiano.
El único detenido que hay por ese crimen en la calle Uruguay de Valparaíso es un reo que salió en libertad en el mes de abril. ¿Quién se hace responsable? Yo le aseguro que si ese ciudadano hubiera sido chileno y no un inmigrante, hoy día la situación sería muy distinta. Lamentablemente era un ciudadano extranjero que fue asasinado en nuestro territorio por una persona que fue dejada en libertad sin cumplir los requisitos. Okay, pero no le calcemos todos los dados a la ministra. Calcémosela lo que corresponde a quien corresponde. Porque quien dicta las leyes son ustedes. Es usted uno de los, ¿sí?, de los elegidos por nosotros para dictar las leyes. Y sucede que el Estado tampoco se hace responsable de darle ni las herramientas para trabajar, porque no les dan los cursos internamente, ni siquiera los vincula con el mercado de trabajo. Esta gente no sabe hacer nada, sale a la calle sin saber hacer nada, probablemente llega a su casa y pues, da uno o 2 días, qué sé yo, le hace cariño a su pareja, qué sé yo, a los niños, y después le dice, pues anda a buscar qué vamos a comer, anda a conseguir plata para comer. Pues. El gallo a lo mejor va a buscar plata de alguna manera con la única que sabe, si no hay trabajo, para ellos. Entonces, ese es un tema que es responsabilidad del Estado y de los parlamentarios. Bueno, no? En el tema legal, sí, en el tema legal, yo vuelvo a insistir y te vuelvo a repetir de que esta ley, el decreto ley 321, que norma las libertades condicionales, data del año 1927. Y es primera vez que en el año 1916, casi al cumplir 100 años, hay una ministra que hace una interpretación antojadiza. 2000. Perdón, 2016, perdón. Sí, estaba más yo atento. estaba mirando está muy atento. Bueno, pero que hace una interpretación de esta manera. A raíz de eso, en la Cámara de Diputados se presentaron, dada esta interpretación antojadiza, que no todos comparten, solamente al parecer ella, se presentaron varios proyectos de ley que en la Cámara de Diputados ya se discutieron para precisar, ordenar y evitar que se vuelvan a producir estas interpretaciones que son antojadizas. Hoy día ese proyecto ya salió de la Cámara de Diputados, está en el Senado, va a ser debatido en los próximos días y yo espero que se apruebe para que el próximo año esto no vuelva a ocurrir y el marco regulatorio le quede claro a la ministra y a todos los ministros de Corte de Operaciones que presiden estas comisiones de libertad Pero en lo que se condicional. refiere a lo que yo le estoy preguntando. Eso es un tema del Ejecutivo. Claramente, no es un tema legislativo. La reinserción laboral de los reos es un tema que debe preocuparle a los ejecutivos. El gobierno, a través del Ministerio de Justicia, debería preocuparse de ofrecer el trabajo. Quien permite que en Chile haya más o menos trabajo son las acciones y las políticas de gobierno. Si yo quiero reinsertar un reo, tengo que promover la reinserción del reo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo que se me ocurre en este minuto, a través de subsidios. Si yo sé pero que esa persona, yo doy parlamentariamente, también uno puede pensar muchas cosas, pero también podría haber iniciativa parlamentaria si es que algún parlamentario quiere, mire, dentro de la dotación de trabajadores que tengan los establecimientos de más de tantos trabajadores, al menos uno debería ser alguien que venga saliendo del sistema penitenciario. No tenemos facultades para ello, los parlamentarios. El único que tiene facultades para ese tipo de cosas que afectan a la administración, al Ejecutivo, es el propio Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene que dar las condiciones y tiene que poner políticas adecuadas para lograr la reinserción laboral de las personas que han delinquido. Si ellos mismos... Mira, Ya está bien, está bien. Ya, Nos queda poco tiempo. Yo quiero tocar un par de temas, una punta cortita al final y un tema que tiene que ver con el transporte. Transporte público. Claro, usted dijo con bombo y petaca que iba a citar al presidente, el directorio. ¿Y por qué lo dice en ese tono? Porque a veces con tantos bombos las cosas uno dice, ¿están realmente pensando en la solución o está pensando en... Estoy citando al presidente, el directorio, ex ministro Germán Correa para que venga aquí a contarme la crítica situación que tiene Merval? Mira, a mí lo que me preocupa de fondo es el tema del transporte público y en eso he venido hace mucho tiempo advirtiendo la carencia, la falta, el mal sistema de transporte público que tenemos en el Gran Valparaíso, que es Valparaíso y Viña Concón, Quilpué y Alemana, Limache. Hoy día el gobierno, este último año, ha privilegiado el sistema de Merval y durante un tiempo nos mantuvieron engañados diciendo que Merval era una empresa que tenía cifras azules, que flotaba, que cada día era mejor y resulta que ahora, sorpresivamente, se dio a conocer de que la empresa tenía cifras rojas.
y que no era tan rentable como decían que era rentable, había que seguir metiendo plata del Estado y que no habían logrado obtener o transportar a todos los pasajeros que se tenían que transportar, a pesar de que hoy día tenemos también un sistema de transporte público privado deficitario. Pero esas cifras eran conocidas de antes, si todo es público, todo eso es público. Sí, pero si tú recuerdas, y en más de una oportunidad en este canal estuvo la gerente del canal de Merval. Ella estuvo muy poco acá. Ella nunca permitió que ella la emplazaran directamente. Pero ella siempre hablaba de que durante su gestión Merval había podido lograr las cifras azules. Lo que es falso, es falsedad absoluta. Hoy día ha quedado en evidencia que no es así. Y el gobierno hace muchos esfuerzos para tratar de meterle más pasajeros a Merval, un sistema que además no funciona bien, que ha tenido múltiples fallas que ustedes mismos han denunciado aquí en el canal durante mucho tiempo. Ahora, la última es insólita esto, que caiga un rayo en la subestación de Villa Alemana y que no tengan posibilidades de solucionarlo. No haya ninguna alternativa hasta 3 meses más. Claro, y eso disminuyó la frecuencia radicalmente. Claro. Y por otro lado, porque la otra cara de la moneda es que el sistema privado de transporte público está en pésimas condiciones y todos lo sabemos y sabemos por qué, porque no se ha licitado un nuevo sistema de transporte público y hay barrios que no se respeta la frecuencia, que los buses no llegan, desaparecen a cierta hora y hablamos con el Ceremi de Transporte y el Ceremi de Transporte no quiere licitar. Primero había una excusa, tenemos que tener los estudios y los análisis previos, como por ejemplo la encuesta de origen y destino. Ya se hizo, el gobierno anterior lo hizo, asumió la responsabilidad, gastó la plata, invirtió y está hecha la encuesta. La hizo junto con el censo, ¿no? No, pero porque se terminó durante este gobierno, se licitó antes y se terminó durante este gobierno. ¿Y los resultados cuáles son? Los resultados de la encuesta de origen y destino es poder tener una radiografía y saber cómo van los flujos, cómo se van los flujos, para poder destinar cuáles van a ser los recorridos, cómo se van a licitar, cuáles va a ser la frecuencia. Eso ya está y se puede elaborar. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno tiene miedo que se le ocurra otro chascarro como el chascarro del Transantiago y no se atreve a hacer un Nos queda muy poco tiempo. Yo creo que allí, si yo fuera usted, yo simplemente me ocuparía de lo principal. Porque yo siento que hay una cosa principal y otra accesoria. Yo se está yendo por la accesoria. ¿Sabes cuál es la principal? La licitación del transporte público en el Gran Valparaíso, que lleva tiempo, ya aparece la historia de Mari Castaña, que no se efectúa. Pero si eso es lo que yo he dicho. Lo he dicho muchas veces y en muchas oportunidades. Si tú revisas la prensa, yo vengo pidiendo hace mucho tiempo. Hace poco fui a entregarle un oficio al intendente regional, hace aproximadamente 3 meses, que todavía no lo responde, pidiéndole, exigiéndolo, como el Ceremi no quiere hacer la nueva licitación, y exigiéndole que haga de una vez y disponga que se efectúe la licitación del transporte público para mejorar la calidad del transporte público privado, que es muy mala, dado que además Merval, que es donde ellos tenían cifrada toda la esperanza, no ha cumplido con los objetivos que se habían planteado. Ok, al terminar quiero preguntarle una cosa que salió en las redes sociales y quiero preguntarle si es verdad o es mentira, y si es verdad, ¿qué le parece? Que Katz habría dicho que en la época del gobierno militar los registros electorales no tuvieron este problema, digamos, lo cual causó un poco por decirlo menos, de risa, digamos. ¿Felipe Katz o José Antonio Katz? No sé cuál de los dos Katz. No, yo no lo he escuchado, pero no obstante no nos recordemos que el servicio electoral se armó durante el gobierno militar y se preparó para que en las elecciones, fundamentalmente las elecciones del año 89, tuviéramos un servicio electoral ordenado, digital, computacional, y que pudiera dar fe y garantía a todos los sectores. Antes no habíamos tenido un servicio electoral verdaderamente ordenado y se votaba con el carnet de identidad, acuérdate, en la consulta y en el plebiscito. Entonces, el gobierno militar, al final, una de las trabajos que tiene que hacer y que se dedica es que en el año 89, para la primera elección parlamentaria y presidencial, entrega un registro electoral de electores ordenado. ¿Es confiable el servicio hoy día? Yo creo Después que sí. de esto. Yo creo que sí, pero que hay que definir mejor la función. A mí me parece bien que haya 2 organismos, un registro civil y un CERVEL. Un registro civil, dado el esquema del voto voluntario y la inscripción automática, que entregue la información para que el CERVEL la pueda ordenar, pero que además entre ellos mismos puedan existir herramientas de control cruzado, que no quede en manos de un solo servicio.
pero que el ministro de Justicia, que es el que tiene la potestad para poder tomar una determinación, cuando falla uno de los servicios, puede aplicar las sanciones y puede actuar oportunamente. Lo que ha pasado con Javiera Blanco, la ministra de Justicia saliente, es que ella, conociendo los errores que se habían cometido, no asumió ningún cambio y dejó las cosas igual como estaban. Y eso fue finalmente lo que le costó su salida. Ok, muchas gracias, diputado Urrutia. Al finalizar, una pregunta, ¿usted es partidario del voto electrónico? Sí, por supuesto. Me gustaría mucho. Yo creo ¿Por qué que no se implementa, cree usted, por costo? Porque tiene costos, porque hay que implementar un sistema que no es fácil, pero yo creo que es perfectamente posible. Hay muchos países, incluso menos desarrollados que Chile, bueno, en Estados Unidos se aplica, que podríamos hacerlo y aumentaría, sobre todo con voto voluntario, aumentaría mucho o disminuiría la abstención. Así que me parece, y yo soy absolutamente partidario que se aplique. Ok, desde San Antonio hasta Los Andes, donde nos ve, usted va a ver este programa en un fin de semana. Y acuérdese, levántese y vaya a votar. Usted después no se queje quién es su alcalde, quién es su alcaldesa, quién es su concejala, quién es su concejal, si usted no ha ido a votar. Que estén ustedes muy bien.